Qué bueno estar con ustedes esta noche a través de estos medios, para meditar en la palabra, para tener el consejo de Dios y su palabra en esta noche. Hoy día viernes, un poco frío, está el otoño ya en su furor y nos enrumbamos para el invierno, así que ya estamos empezando a sentir el frío y ese frío nos avisa que el invierno viene. Pero que no sea un invierno de problemas, de dificultades, sino un invierno de esperanza. Le invito a abrir su Biblia en primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1 al 7. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1 al 7. Vamos a compartir una palabra que le he puesto por título: ¿Cómo activar el poder y la autoridad de la palabra de Dios? ¿Cómo activar el poder y el cumplimiento de la palabra de Dios? Porque yo sé que todos leemos y tenemos lindas promesas, y las promesas de Dios nos alegran, nos animan, nos dan alegría, gozo, entusiasmo, nos alientan. Pero a veces uno dice: pero ¿cómo hago que esa palabra se active en mi vida? ¿Cómo paso de la palabra a la realidad? ¿Cómo hago que esa palabra se active, su poder y su cumplimiento? Entonces vamos a hablar de eso: cómo activar el poder y el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas. De acuerdo a los estudiosos, se concluye que hay 7,200 promesas en la Biblia. El que no me crea, que las cuente. Pero son 7,200 promesas que se activan, que son para nosotros, que son para sus hijos, que son para el pueblo de Dios, que son para usted, mi amado hermano y amigo que está en casa, que me da la oportunidad de compartir con usted este tiempo. Es un tiempo especial para compartir palabra, pero esas promesas que leemos, que nos alegran, que nos dan gusto, que nos dan esperanza, que son para nosotros como hijos de Dios, que son para nosotros como pueblo de Dios, que son para la iglesia que compró Jesús con su sangre. Esas promesas que han sido dadas en el sí, en el amén, en la veracidad y en la efectividad de Dios, en la verticalidad y en el cumplimiento de Dios, porque Dios es un Dios que cumple promesas, cumple pactos. ¿Cómo hago que esas se activen en mi vida? Y de eso vamos a hablar. Entonces vamos a leer, dice así la palabra, en el nombre de Jesús. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Y pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Señor, queremos meditar en tu palabra. Dirígenos, guíanos, enséñanos. Que tu palabra cumpla el propósito en esta noche: ministrar nuestros corazones, nuestras vidas, traiga esperanza, traiga aliento de vida, traiga confianza, traiga, Dios mío, despejar dudas, que despeje las dudas, los temores, las preocupaciones y aquellas preguntas que quizás tenemos, Dios mío, podamos en esta noche tener una respuesta. Señor, que tu palabra sea respuesta para tus hijos en esta noche, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo y en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo. Que sea para la gloria del Padre esta palabra en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo activar el poder y el cumplimiento de la palabra de Dios? Comienza la historia aquí de Elías Tisbita. El profeta Elías, conocemos de alguna manera que fue uno de los grandes profetas de Israel. Fue uno de los grandes profetas del pueblo de Dios en el tiempo de los profetas. Si bien de él no hay un libro completo, pero sí de su historia y la fama del profeta Elías. Fue tan especial para Dios Elías, que Dios decide no dejarlo morir, sino que se lo lleva. Juntamente con Enoc, son los dos únicos que han sido arrebatados al cielo en cuerpo totalmente. Entonces Elías es nombrado aquí por primera vez. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad al norte, dijo a Acab:
Acab era un rey del Israel, del reino del norte, de las 10 tribus del norte. Y usted está en el contexto, está ahí en el capítulo 16, versículo 29 en adelante, dice que reinó Acab, hijo de Omri, sobre Samaria 22 años, o sea, reinó 22 años. ¿Qué tal un presidente 22 años? Y Acab dijo a Omri, hijo de Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Acab fue un rey perverso, se dedicó a la adoración de Baal, de Acera, se casó con una mujer que era profetisa, era sacerdotisa de un demonio de esos, de un ídolo, hija de un rey, dice, de el Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Edificó un templo, mire, edificó un ídolo, edificó un templo. Hizo también Acab una imagen de Acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar a ira a Jehová, Dios de Israel. ¿Se da cuenta? Este hombre fue perfecto, fue perverso, un hombre malo, un rey malo, hizo lo malo. Y claro, obviamente que Dios tenía que traer juicio. Cuando la maldad del hombre llega al colmo, cuando la maldad del hombre llega a su máximo nivel de expresión, Dios hace juicio, y Dios estableció un juicio sobre Israel, porque todo Israel se fue en pos de lo que hizo Acab, en pos de la idolatría a Baal, en pos de la idolatría a Acera, y se levantó sacerdotes, había templos, o sea, había todo un culto de idolátrico a Baal, había una religión baálica. Y todo el pueblo pues estaba en pos de él por culpa de la cabeza. Es importante entender ese principio. A veces las cabezas, si la cabeza anda mal, el resto del cuerpo pues peor. Y un rey como cabeza puede llevar a la prosperidad a una nación y puede llevarlo a Dios, o todo lo contrario, puede llevarlo a la perdición, a la ruina, a la miseria y a la perversión. Bueno, casos tenemos en América Latina, como por ejemplo, hoy en día un caso, como ejemplo podemos decirlo, como en Venezuela se llevó al fracaso, siendo un país rico, se llevó a tal condición de miseria y de dificultad económica, de crisis social y económica, a través de una cabeza. Pues aquí vemos a Acab llevando al pueblo a la ruina. Entonces alejó al pueblo de Dios y se formó un culto idolátrico, una religión idolátrica del baalismo. Y obviamente Dios llegó el momento en que se cansó y trae juicio, y el juicio inicia a través de un profeta, y Dios usa a Elías para darle una palabra profética de autoridad de parte de Dios a Acab, porque le dice: vive Jehová. Entonces Baal vista, que era los morados de Galaad, dijo a Acab, o sea, la palabra directa para la cabeza, para el rey. ¿Por qué? Porque obviamente que era el gobernante. Entonces Dios a través va a la cabeza y le dice a Acab, le dijo a través del profeta, dijo Acab: vive Jehová Dios en cuya presencia estoy. Mire que Acab tenía la autoridad y el poder y quizá la maldad para mandar a matar al profeta, porque era un hombre que no temía a Dios, un hombre que lo provocó a ira, un hombre totalmente abiertamente enemigo de Dios. ¿Sabe que en este tiempo hay gente así, que ha sacado totalmente de su vida a Dios, que reniega de Dios, lo niega y vive totalmente alejado de Dios? Y lo triste es que aún hay gobernantes en el mundo así. No vamos a dar especificaciones, pero hay gobernantes así, que están llevando a las naciones al ateísmo, al materialismo y a tantas cosas, totalmente alejado de Dios. Y aquí viene, trae juicio, dice la palabra que vino a traer juicio, vive Jehová. Y ahora, algo importante es entender, Acab podría haber mandado matar a Elías por atreverse a hablar de esa manera, pero como era un hombre ungido de Dios, tenía la autoridad, el poder, y se paró frente al rey sin temor y le habló: vengo a decirte de parte de Dios, vive Jehová. Recuerde que Dios existe. Usted se ha dispuesto a luchar y a provocarlo a ira y alejarse de él, pero no se olvide que Dios existe y Dios habla, y le traigo una palabra de parte de Dios. ¿Cuál es la palabra? Y recuerde, yo estoy en la presencia de Dios. Algo importante tenía, esa seguridad de Elías que tenía. Yo estoy en la presencia de Dios, estoy en la comunión con Dios, vivo en su presencia, y por lo tanto lo que digo estoy seguro.
Una de las cosas que tiene que asegurarse el profeta es tener seguridad de que Dios habla, de que Dios habló, de lo que está diciendo lo dijo Dios, de que lo que trajo de mensaje es palabra de Dios. Cuando hay seguridad de eso, uno puede hablar con libertad, puede hablar con autoridad, puede hablar con poder. Y eso tenía el profeta. Cuando estaba seguro, decía: vive Jehová. En el nombre de Dios digo esto, porque Jehová ha dicho esto. Entonces cuando salía esa expresión, así dice el Señor, así dice Jehová, ese llevaba el sello de autoridad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene autoridad, tiene el poder y la autoridad. Y aunque el rey era perverso, tuvo que aguantarse el mensaje de Dios. Y dice la palabra que vi Jehová, mire la palabra profética: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Dios usa a Elías para darle una palabra. ¿Cuál? Que vendría un tiempo de sequía por varios años, porque dice en estos años. Ahora no le explico cuántos, pero en estos años, y sabemos que fueron 3 años y medio. Tremendo. Solamente por la autoridad de la palabra del profeta. O sea que la palabra dada por Dios tiene mucha autoridad. Y claro, para ese pueblo que era agrícola y de alguna manera ganadero, porque esa era la economía de la época, vivían de la agricultura y de la ganadería. Ese era el comercio de la época. Que viniera sequía era terrible. Eso iba a haber hambruna. Pues claro, cuando hay sequía, pues no hay cultivos, no hay agricultura que prospere, porque todo se quema por el sol. Y si hay ganado, pues se muere de sed y se muere de hambre. Entonces, en otras palabras, la economía de Israel iba a estar arruinada por los años que el profeta dijera. Tremendo. Así de que este hombre con autoridad le creyó a la palabra. Yo sé, yo me pongo los zapatos de un momento por pensando, quizás empatizando o quizás tratando de colocarme las sandalias de Elías. Tenía uno que estar muy seguro para decir eso. ¿Y por qué estaba seguro? Porque yo estuve y he estado en la presencia de Dios y estoy en la presencia de Dios. Por lo tanto, tengo seguridad que como tengo comunión con Dios, que tengo comunicación permanente con Dios, sé que me dijo de esto y se lo vengo a decir. Parte de Dios. Dios ha dicho que hasta que yo no diga, no va a haber lluvia. Tremendo. Ahora, imagínense ese rey tan arrogante, que era tan arrogante y tan altivo que desafió a Dios. Porque después usted lee en casa el resto, dice que construyó y reconstruyó Jericó. Ahora, le da esa palabra, la primera palabra de Elías se la da para dársela acá. Y después de ese dice: sino por mi palabra. El versículo dice: y vino palabra. Ahora viene la segunda palabra. Esta palabra es para el mismo Elías. La primera fue para el rey. La segunda es para Elías. Ahora, ¿cómo activa Elías la palabra? Porque obedece, porque la cree y le obedece, no cuestiona el asunto. La clave para que la palabra de Dios se active con poder y cumplimiento es esa: creer que lo que Dios habló lo cumplirá. Ese es el principio. No poner en duda la palabra. Y Elías no dudó de entregar la palabra. Era algo difícil decir que por mi palabra se detiene la lluvia y por mi palabra vuelve a llover. Era un asunto muy serio, muy complicado. Sin embargo, la creyó. Y no solamente la creyó, sino la que la puso por obra, la ejecutó. En otras palabras, la clave para que la palabra de Dios en tu vida y en mi vida, porque es la misma palabra que se ha cumplido a través de los años y se cumple en varias generaciones, también en esta generación tenemos la oportunidad de que esta palabra se active en nuestras vidas. ¿Por qué? Es cuando la recibimos, la creemos y la ponemos por obra. Empezamos a caminar por esa palabra. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo: milita en las profecías que se hicieron en cuanto a ti. O sea, camina en esas profecías. Que la palabra de Dios, que la palabra profética, que la palabra de Dios se convierta en una dirección para tu vida. Se convierta en la palabra direccional, que te marque un rumbo, que te marque un destino, que sea la palabra correctiva y la palabra instructiva. 3 cosas he encontrado yo que surgen en la palabra profética. Primero, la palabra profética nos direcciona, es directiva, o sea, nos da una dirección, nos marca un destino. Segundo, la palabra profética es instructiva, nos instruye cómo llegar a nuestro destino. Y tercero, la palabra de Dios es correctiva. ¿Por qué? Porque nos corrige cuando nos desviamos del camino hacia el propósito de Dios. Y viene la segunda palabra a Elías. Y dice: vino palabra de Jehová a Elías diciendo.
apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está enfrente al Jordán. Mire que le da instrucciones precisas, concisas y claras. Y dice, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Bueno, irse a vivir cerca de un arroyo, muy bueno, porque no iba a morir de sed. Pero el tema no es que solo uno solo bebe, también come. Dos formas como uno se alimenta, a través de lo que bebe y a través de lo que come. La bebida ya estaba resuelta, un arroyo, y un arroyo pues tiene agua. Y mientras el arroyo aguantara y no se secara, iba a tener que beber. Pero el tema era que comer. Ahora, la solución de Dios era esta: yo he mandado a los cuervos que tened allí de comer. Ahora imagínense un poco por un momento. Hoy lo leemos y nos encontramos porque vimos el cumplimiento y sabemos lo que está escrito, y lo leemos con toda tranquilidad y con toda seguridad, aunque a veces no dimensionamos lo que eso significa. Sin embargo, hay algo importante aquí. Dios tuvo que conversar con dos cuervos, o con varios quizás. Puso varios turnos de cuervos, diría yo. Conversó con los cuervos y le dio una orden. Gloria a Dios que habla con los animales. Yo quisiera a veces hablar con los animales. A ellos como que medio lo entienden, a los perros a uno medio lo entienden, a uno de tanto hablarle. Pero que un cuervo le entienda a uno, difícil, ¿cierto? Pero bueno, Dios es poderoso y habló con los cuervos. Y organizó turnos. ¿Para qué? Para que los cuervos le llevaran comida. Ahora, imagínense, no le dice específicamente qué tipo de comida, pero dice, ellos te van a llevar de comer. Y me imagino yo a Elías pensando, pero ¿qué me van a traer los cuervos? Ahora, mire que la palabra era un poco difícil de asimilar, de entender, y de aceptar, y más de ejecutar y de creerla, claro que sí. No, yo hablé con los cuervos. Señor, yo no sabía que tú hablabas con cuervos, Señor. Pero bueno, Señor, si yo sé que tú eres poderoso, tú hablas de los cuervos. Bueno, yo creo, Señor, que tú eres poderoso. Y si a través de los cuervos me vas a dar de comer, yo no sé, yo creo que tú lo haces bien. No entiendo cómo será ni qué me van a traer de comer ellos, pero lo que tú hagas está bien. Qué bueno. ¿Sabe por qué? Porque no vemos a Elías aquí pidiendo explicaciones, no lo vemos cuestionando, no lo vemos como de alguna manera diciéndole a Dios, ¿por qué no lo hacemos de esta manera? O Señor, ¿por qué no lo hace de esta manera? No lo vemos dándole sugerencias a Dios, sino aceptando la palabra y creyéndola y ejecutándola. Uno de los problemas es a veces cuando no entendemos la palabra, nos cuesta creerla. Obviamente que es un poco difícil entender. Ahora que en esta época Dios me diga a mí, yo no sé cómo reaccionaría, la cuento, pero me pongo a ver a Elías. Dios, tú le dijiste a unos cuervos que me van a traer de comer. ¿Qué me irán a traer los cuervos? ¿Será que me van a traer maíz? ¿Será que me van a traer? ¿Qué me van a traer? Pero bueno, Señor, lo que tú digas está bien. Señor, si tú lo dices, así será. Si tú ya tienes todo planeado, no hay problema, Señor. Tú tienes todo el control y tú tienes todo perfectamente calculado, perfectamente planeado. Todo bajo control lo tienes. Que no panda el cúnico, como decían por ahí en un personaje de vestido rojo. Pero importante es entender. Ahora, dice, y él se fue e hizo conforme. Aquí está la obediencia. ¿Sabe que a veces no vemos milagros porque recibimos, nos alegramos y la palabra fue buena para mí? Qué gozo, qué alegría que la palabra me habló, que la palabra me ministró, y hasta lloramos porque cuando Dios nos habla nos conmueve lo profundo de nuestro ser, el alma se conmueve, el espíritu se conmueve y obviamente también nuestro corazón se conmueve de tal manera que nos quebramos, y cuando Dios nos habla produce eso, ese quebrantamiento, ese gozo. No es un quebrantamiento de tristeza, sino de gozo y de esperanza. Ese Dios me está hablando porque me ama, claro, porque uno siente que Dios le ama cuando le habla y la recibimos. Pero el problema está en que no se cumple o no vemos el cumplimiento y el poder de Dios milagroso a través de la palabra porque no hacemos el siguiente paso.
Tres cosas activan la palabra de Dios. Recibir la palabra de Dios sin cuestionarla. Recibirla sin de alguna manera rebelarse ante ella. Recibir la palabra sin estar tratando de pedir explicaciones más de lo que Dios da. Creerla y obedecerla. Ese es el papel que hace Elías para activar la palabra de Dios. La palabra de Dios activa en él porque la recibe, porque la cree, no la cuestiona, porque no la pone en duda. Mi amado, es necesario no poner en duda la palabra. Si la palabra de Dios lo dice, créala. ¿Cómo será? No sabemos. Elías no dice, Señor, pero ¿cómo va a hacer eso? Y dame una explicación, ¿cómo van a hacer ellos? ¿Qué van a traer? No, si tú lo dices, así será. Dice, y se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. E hizo, o sea, siguió las instrucciones de Dios. Obedeció la palabra. Dice, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está enfrente al Jordán. Quizás allí hizo una choza, una cabaña, una carpa, no sabemos. Dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la noche, por la tarde, y bebía del arroyo. Me pongo a pensar, ahora, ¿por qué Dios escogió unos cuervos? Bueno, Dios es poderoso. Si escogió una zarza para llamar a un hombre, Moisés, ocupado, escoge unos cuervos. Ahora, los cuervos tienen ciertas características. Los cuervos son carroñeros, pero no comen carne totalmente putrefacta. Comen carne a media. Carroña, eso se llama carroña. No comen carne fresca. Ellos no comen carne fresca. Comen carne ya un poco reposada. Y tampoco comen pan. El pan tiene lógica. Ahora me imagino él. Pero lo asombroso es que veía que en la mañana llegaba la carne y llegaba el pan. Y en la tarde volvía el pan y la carne. Y así por meses, no sabemos cuánto tiempo, quizás la Biblia nos da detalles de si 1 o 2 años o año y medio, pero parece ser que más o menos la mitad del tiempo. Pan y carne, el milagro todos los días. Y Elías tenía que seguir creyendo, o sea, Elías veía un milagro constante, permanente. Primero porque el arroyo no se secaba, y segundo porque llegaban en la mañana los cuervos y en la tarde trayendo pan y carne. Cada día era un milagro. Y si hoy necesitamos en este tiempo de pandemia, en este tiempo del coronavirus, necesitamos vivir de milagros. Mira, hay gente que no tiene empleo, hay gente que está sufriendo necesidades, está gente que está sufriendo dificultades económicas. Porque este es un problema no solamente de Chile, es del mundo entero. En estos días ya, por ejemplo, las noticias darán que en 15 días 30 millones de personas en Estados Unidos quedaron sin empleo. 30 millones. Y aquí en Chile y en tantos países. Si hay un tiempo especial es este de vivir por fe. Si hay un tiempo para creerle a Dios y activar la palabra, es este. Si hay un tiempo para decirle, voy a decir, creerle a la palabra sin cuestionar, voy a creerle a Dios, voy a creerle a su palabra sin andar cuestionando, preguntando, sin andar dudando, sin ponerla en duda. Voy a creerle a Dios a pesar de que no entienda las situaciones, a pesar de que no entienda lo que Dios está haciendo. Voy a creerle y voy a obedecer. Hay muchas palabras que se han desatado en este tiempo. Que Dios es nuestra provisión, que Dios es nuestra sanidad, que Dios es nuestro escudo, que Él nos guardará. Hay momentos de creerle a Dios. Yo tengo que salir a trabajar, yo trabajo en muebles. Y eso me afecta un poco la garganta por el polvo. Pues trato de cuidarme. Porque no soy tan jovencito, ya pasé los 50, ahora tengo 50, no cuento. Pero yo sé que tengo que salir a trabajar. Y en la locomoción colectiva, en los buses, pues puede ir la contaminación. Pero tengo que creer que Dios me va a guardar. Y tengo que creer que si aún me tocara el virus, tengo que creer que Él es mi sanidad, Él es mi sanador. Lo importante es entender este principio. Se activa la palabra cuando la recibimos, cuando la aceptamos, cuando la recibimos, cuando la creemos. Por eso es importante que usted escuche con fe. Dice la palabra que el pueblo de Israel
algunos quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Porque cuando recibieron la palabra no la recibieron con fe ni la obedecieron. Allá lo dice Hebreos capítulo 3. No resistáis al Espíritu, dice la palabra. En otra palabra, cuando yo no creo la palabra, no la acepto cuando Dios me la entrega, no la acepto como Él me la plantea y no la creo, estoy resistiendo al Espíritu. Por eso vemos a este hombre activando la palabra. ¿Por qué? Porque no lo vemos cuestionando. Por eso Dios hizo tantos milagros a través de Elías e hizo milagros en su vida. ¿Por qué? Porque Elías veía un milagro constante, no por un día ni por una semana, por meses, hasta años. Usted lo lee aquí, pero fue mucho tiempo en que él tomó del arroyo y comió pan y carne. Tenía una buena dieta. Lo necesario para vivir, pan y carne. Me imagino que se engordó Elías ese tiempo, porque comiendo carne, yo me imagino que hacía tremendos asados. La comía asudada, la comía asada, la comía al horno. Bueno, yo no sé qué recetas hizo, pero era un milagro constante. Cada día llegaban los cuervos, era un milagro. Y para ese tiempo la palabra sigue siendo activa para tu vida. Tú vas a ver milagros en la medida que le creas a Dios, en la medida que esperes en Dios, en la medida que acepte la palabra, porque no podemos aceptar una parte de la Biblia, necesitamos aceptarla toda. En esa medida tú y yo veremos milagros de parte de Dios. Cuando la creemos, la aceptamos, no la andamos cuestionando. No vemos a Elías cuestionando, no vemos a Elías poniendo en duda la palabra. No, sencillamente la recibía, la creía y la ejecutaba. Por eso se activaron tantos milagros en él. Por eso se activó el cumplimiento de la palabra de Dios en Elías. ¿Por qué? Porque siempre se dirigió por la palabra. Me dice que primero le dio una palabra, la segunda le da una palabra para alimentarlo. Dios preocupado por alimentar a su siervo. Dios interesado y tenía un plan. Se nota que Dios tenía un plan ya totalmente calculado, fríamente calculado. Dios sí puede decir, lo tengo fríamente calculado. Y dice que venía y cada mañana y cada tarde los cuervos le traían que comer y bebía del arroyo. Cada día era un milagro. Dirás, perdí el empleo, el negocio tocó cerrarlo, la empresa cesó mi contrato porque no puede sostenernos. ¿Y qué será de mí? Pues es un tiempo para activar la palabra en tu vida. Si este es un tiempo para que decidamos creerle a Dios, y aquellos que decimos creerle, y aquellos que decimos predicar, y aquellos que decidimos creerle y que decimos que tenemos fe en Dios, este es un tiempo para activar esa fe, para que la palabra de Dios se active en nosotros y produzca el resultado por el cual Dios la envía. Elías vio ese milagro, activó el poder de la palabra de Dios y cumplimiento, porque recibió la palabra, le creyó y la ejecutó. Dice el versículo 7: pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Obviamente que el arroyo no iba a durar mucho tiempo, quizás duró un año, año y medio. Y se secó el arroyo. Y Elías diría, y ahora que se secó, ahora sí voy a morir de sed. No, cuando se seca el arroyo, vino luego palabra de Jehová nuevamente a Elías diciendo: mire, si se secó el arroyo de Elías, Dios tenía un plan. Quizás en este tiempo tus arroyos se han secado. Tu arroyo puede ser un negocio, un pequeño negocio, una empresa, o un empleo, o un trabajo independiente. No sé cuál sea el arroyo el cual tú diariamente comas y bebas. Pero si Dios permitió que ese arroyo se seque, es porque tiene otro plan. Dios no improvisa, Dios ya tiene todo calculado. Y cuando se seca el arroyo, inmediatamente viene por tercera vez una palabra para Elías. Y dice el versículo 8: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Tremendo. Mire, lo envía a un país vecino, a lo que hoy en día se llama el Líbano, lo que antes se llamaba Fenicia, que en tiempos de Jesús se llamaba Fenicia, y que en tiempos de Elías se llamaba Sidón. Sarepta, una pequeña ciudad.
una mujer extranjera, viuda, se iba a encargar de él. Mire, la palabra, otra vez la palabra cuesta recibirla. ¿Por qué? ¿Cómo así? Porque en el tiempo de Elías ser viuda era un problema. Porque la mujer era sustentada mientras vivía el marido. Pero si no tenía más familia, el marido perdía el derecho. Por eso era que tenía que casarse nuevamente. Esa era la costumbre de esos tiempos. Con un familiar para preservar la herencia y el sustento de la viuda. Pero si era viuda, quiere decir que no tenía marido. Y fuera de eso tenía un hijo. Era una mujer pobre. Y conocemos la historia, no podemos ahondar porque se nos va el tiempo. Pero dice que era una mujer que estaba recogiendo leño para hacer un poco de pan, una torta para su hijo y para ella y para dejarse morir. Pero dice, yo le he dado a orden. Ella sabía que venía un profeta y que tenía que sustentarlo. Por eso vino palabra de Jehová. Levántate, vete a Sarepta, y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ahora imagínense Elías cuando recibe la palabra. ¿Una viuda me da a sostener? Falta aún quizás 1 o 2 años para que venga la lluvia y una viuda me va a sostener. Mire que la palabra no cuadraba en la mente de Elías. Sin embargo, la cree y se va. Sin embargo, yo sé que Dios me va a usar para bendecir. Ella me va a bendecir, pero yo sé que Dios me va a usar para bendecirla a ella. Y si es viuda y pobre, no importa. Dios hará lo que tenga que hacer para eso y la va a prosperar y la va a bendecir. No se pone a cuestionar la palabra, no se pone, Señor, pero ¿por qué no me manda un rico del pueblo? ¿Por qué me mandan a una viuda? La lógica dice, bueno, mándeme a alguien que tenga un supermercado, o alguien que tenga dinero, que tenga un fondo, que tenga ganados, o que tenga propiedades. Pero ¿cómo me van a mandar fuera su extranjera? Sin embargo, mire, no cuadra en la mente humana. A veces los planes de Dios no cuadran, pero en la lógica de Dios funcionan. Quizás para uno humanamente a veces los planes de Dios no tengan cierta lógica humana. Pues no, porque es más, los pensamientos de Dios son más altos y más arriba de los nuestros. Más profundos, más grandes. Pero lo importante es que la lógica de Él funciona. Lo importante es que lo que Él hace, lo hace bien hecho. Y lo manda allá y le da una palabra: vete allá. Y bueno, para abreviar, cuando ella dice, pero bueno, sí, y le traigo el pan y la torta en el rescoldo, y dice, pero mire, tranquila, no se preocupe porque yo le traigo una palabra. ¿Cuál? Y él respondió, vive Jehová que Dios no tengo. Pero Dios le dice, Elías le dice, y Elías le dijo, el versículo 13, no tengas temor, ve y haz como dices, pero hazme primero a mí. De ella una pequeña torta y una cocida bajo la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. El 14, porque Jehová ha dicho, Dios de Israel ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Mire, el propósito no era que la mujer alimentara a Elías. No. El propósito de Dios era que Elías, como siervo de Dios, fuera un canal de bendición para ella. ¿Qué es lo único que tenía que hacer ella? Recibir la palabra del profeta y obedecerla. Darle una torta. Y a partir de que esta mujer obedeció, Dios cumplió la palabra. Nunca el aceite escaseó, ni la harina disminuyó. Y pudieron comer los muchos meses que faltaban para completar los 3 años y medio. En otras palabras, Dios llevó a Elías para bendecir a esa viuda. Mire, dése cuenta, cada momento Elías recibió una palabra, y ahora le da una palabra a la viuda, y la viuda obedece a Dios y al profeta, y vio un milagro. Imagine, cada día era un milagro. Dice que no disminuyó. Escuche bien. Dice no disminuyó, pero no dice que se aumentó ni se multiplicó. Siempre el poco de harina que tenía, el poco de aceite estaba ahí. Y hacía torta y al otro día iban a cocinar y otra vez estaba ahí. Ese era el milagro. Un milagro constante de provisión, de suficiencia. En este tiempo, mi amado, te hago la invitación a que le creas a Dios.
Dios será tu provisión. Dios proveerá y sustentará. Habrá la suficiencia de Dios para tu vida. Después vendrán los tiempos de abundancia y sobreabundancia. Pero en este tiempo, quizás de dificultad y crisis para muchos y para el mundo, habrá la suficiencia de Dios para tu vida. No pasarás hambre, ni desnudez, ni enfermedad. Y si aún te enfermares, Él es tu sanador. ¿Quieres que la palabra de Dios se active en tu vida? Recuerda estas 3 cosas. Recibe la palabra sin cuestionarla. Recibe la palabra sin quejas. Créela y ponla por obra y verás milagros en tu vida. La forma de activar la palabra es esa. La forma de que el poder y la palabra se cumplan en tu vida es esa. Créala, recíbela, créala y obedécela. Y usted tendrá milagros en este tiempo. Usted que necesita, y todos necesitamos milagros en esta época, le hago esa invitación. Vamos a orar. Yo no sé qué situaciones estés pasando, pero quiero orar en el nombre de Jesús. Pido que tu palabra en tus hijos corra y sea glorificada. En este tiempo, Dios mío, de crisis mundial, de todo tipo, crisis sanitaria, crisis económica, crisis familiar, crisis en todos los sentidos, Señor. Tú guardarás a tu pueblo, Señor. Hay muchas promesas en la palabra que tú nos guardarás. Que plaga no tocará nuestra morada, ni mortandad que ande en la oscuridad o en el día destruya, no tocará a tus hijos. Y si aún los tocare, Dios mío, tú eres nuestro sanador y tú eres nuestra salvación. Padre, en esta hora que tus hijos empiecen a activar la palabra en sus vidas, porque la palabra en sí que sale de tu boca tiene poder y tiene autoridad para cumplirse. Tiene autoridad para sujetar todo lo que se oponga y tiene poder para cumplirse, Señor. Señor, en este tiempo, Señor, te pido que hagas milagros. Por favor, haz milagros en tus hijos. Milagros de provisión, Señor. Milagros de puertas abiertas, de sustento. Milagros de sanidad, de protección divina, de restauración y de vida, Señor, en tus hijos. Y ponemos a cada uno en tus manos, Señor. Seguimos orando, Señor, en estos días por las peticiones, Señor. Y te pido que te glorifiques y que esta palabra active en el corazón de tus hijos el poder y el cumplimiento de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, y que tu palabra corra y sea glorificada en el nombre de Jesús. Y todo lo que somos y hacemos para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Padre amado, que bendigas a tus hijos donde quiera que estén y que tu palabra corra y sea glorificada. Gracias, Jesús.